Estimados catequistas de la diócesis de Babahoyo, un saludo para todos ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro de formación catequética. La semana pasada habíamos comenzado a ver el tema de la Eucaristía y hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Vamos a iniciar, como siempre, invocando la presencia de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María para que ellos nos ayuden en este encuentro. Vamos a compartir entonces las diapositivas. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre Santísima en advocación de la Virgencita de la Merced, que es patrona de nuestra diócesis. Virgen María de la Merced, bondadosa Madre de Dios, estrella resplandeciente del mar, luna purísima que recoges los rayos del sol de justicia y te nutres de ellos para reflejarlos de la mejor manera. Escucha, Madre, nuestros ruegos, tú que atendiste desde el cielo los tristes lamentos de los pobres cautivos que gemían sin consuelo en la dura opresión, y rompiste las cadenas que los aprisionaban por medio de tu familia de redentores. Por tu ardiente caridad, por tus virginales entrañas en que se encarnó el Hijo de Dios para nuestro remedio, te pedimos, Madre querida, que rompa las cadenas de nuestro pecado, para que libres de ellas podamos conformarnos con tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con el repaso de la clase pasada, clase número 17. Habíamos mandado algunas preguntas para ser contestadas. La primera, ¿cuáles son los nombres con los que se conoce la Eucaristía? Habíamos visto algunos nombres, por ejemplo, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión, de la resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Mire, son todos estos nombres con los que se conoce a este sacramento de la Eucaristía. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son los evangelios que nos hablan de la institución de la Eucaristía? Tenemos tres evangelios, los evangelios sinópticos. Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 21, Marcos capítulo 14, versículo del 22 al 25, Lucas capítulo 22, versículo del 17 al 20, y además tenemos una carta del apóstol San Pablo dirigido a los cristianos de Corintio, que está en el capítulo 11, versículo 23 al 25. Ahí tenemos nosotros los textos que nos hablan de la institución de la Eucaristía. Pregunta número 3. ¿De qué nos habla San Juan en el capítulo 6? En este capítulo Jesús nos da el discurso del pan de vida. Nos dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y quien come de su cuerpo y bebe de su sangre vivirá para siempre. La pregunta número 4, comente Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 46. Este texto bíblico nos da el testimonio de cómo vivían los primeros cristianos, las primeras comunidades, y nos dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan, es decir, acudían a la celebración de la Eucaristía, y lo hacían asiduamente. Y desde el inicio
de las comunidades cristianas, el centro de su vida, de su fe, de su culto, era la celebración de la Santa Eucaristía. Ahora vamos a ver la segunda parte, con lo cual concluimos este tema sobre el sacramento de la Eucaristía en este encuentro número 18. La presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía. Y esto es muy importante, porque la Eucaristía es el sacramento central en la vida de los católicos. Es el misterio de nuestra fe. Entonces, este sacramento tiene esa importancia tan grande. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos que en la Eucaristía está realmente presente Jesús. No es simplemente un recordar esa figura de Jesús, no es simplemente un rememorar, es un actualizar, es decir, un hacer presente una vez más a Jesús, con ese mismo poder, esa misma fuerza, así como acompañó a los discípulos y después murió y resucitado, volvió a aparecerse a sus discípulos, asimismo el Señor sigue apareciéndose, sigue haciéndose presente en la vida de los hombres, en el mundo, por medio de la Eucaristía. Pero ahora vamos a ver cómo es que nosotros fundamentamos esto, cómo es que la Iglesia sostiene esta verdad tan importante y fundamental de la fe. Cristo Jesús está presente de múltiples maneras en su Iglesia. Por ejemplo, está presente en su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros podemos escuchar lo que Dios nos transmite, lo que Dios nos quiere decir. Y entonces Dios nos guía, Dios nos anima, Dios nos consuela, Dios nos corrige. En la palabra de Dios está presente Jesús en la vida de la Iglesia. También está presente en oración. No nos olvidemos, Jesús nos dijo, donde dos o más estén presentes, donde dos o más se reúnan para orar, yo estaré ahí en medio de ellos. También está presente en los pobres, en los enfermos, en los olvidados. No nos olvidemos como el Señor mismo nos dice, todo aquello que lo hagan con uno de mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo estáis haciendo. Está presente el Señor en los sacramentos, en todos los sacramentos que nosotros hemos estado viendo y seguiremos mirando. Bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Está presente, sin embargo, y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Jesús está presente en la palabra, en la oración, en la Eucaristía, está presente en los sacramentos, está presente en el ministro que celebra la Eucaristía, cuando en nombre de Cristo pronuncia las palabras de la consagración, pero de una manera preferencial, de una manera mucho más rica. Está presente bajo las especies del pan y del vino, porque es una presencia total, es una presencia verdadera, con la misma fuerza y la misma divinidad como Dios está en el cielo. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tiende todos los demás sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero. Mire, eso lo dice el Concilio de Trento, 1545. Este concilio, que fue la reunión de todos los obispos del mundo entero junto al Santo Padre, se reunió para definir esto. No porque en ese momento el concilio quiera inventarse una verdad, porque la Eucaristía y esta presencia de Jesús en
la Eucaristía en las especies del pan y del vino ha sido una verdad que desde el inicio de la Iglesia se lo ha mantenido. Sin embargo, a propósito de la reforma que se estuvo dando con Lutero y que se quería poner en duda esta gran verdad, se tuvo que reunir el concilio para reafirmar por encima de aquellas doctrinas contrarias y sostener una vez más esta gran verdad, que en la Eucaristía Jesús está realmente presente. Y ahí se acuña este término de la transubstanciación, es decir, se da ese cambio de sustancia. Por medio de la consagración se da en el pan y en el vino ese cambio de sustancia. La sustancia del pan y del vino cambia y se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Vemos ahí en esta presentación, el pan, el vino, el sacerdote impone las manos, hace una oración al Espíritu Santo y después dirá las palabras que Jesús dijo en la última cena y que pidió a los discípulos que repitieran. Y entonces no es por el poder del sacerdote, sino por el poder de Jesús, por esas palabras que Jesús pronunció en la última cena y que después pidió a los sacerdotes para que la vuelvan a repetir. Son por esas palabras que se da este gran milagro de la transubstanciación, es decir, que la sustancia del pan y del vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos entonces, este es un milagro, porque no obra ningún poder humano, sino el que obra es el poder de Dios mismo, que quiere hacerse presente de una manera nueva en medio de nosotros. Antes se hizo presente en un cuerpecito humano, en un portal de Belén, pues ahora se hace presente en un pan consagrado, en un vino consagrado. ¿Por qué? Porque quiere ser ahora alimento y vida de salvación para todos nosotros. Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía. ¿Por qué no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela? Miren, qué interesante la reflexión de San Ambrosio, otro santo padre de la Iglesia. Miren, nos dice, no podemos nosotros poner en duda el poder de Dios. ¿Acaso no tiene el poder Jesús de transformar las cosas, de hacer aparecer las cosas? ¿No tuvo el poder el Señor con su Padre del cielo de crear todas las cosas de la nada? ¿Cómo no va a poder permitir que se dé este gran milagro y que ese pan y ese vino se conviertan en su cuerpo y su sangre, si Él mismo lo ha querido así? El Concilio de Trento, en el año 1545, resume la fe católica cuando afirma: por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio transubstanciación. ¿Cómo es entonces que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Justamente por la transubstanciación, es decir, con el poder de Dios se da este cambio de sustancia. La sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo. La sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre de nuestro Señor. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que
subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Esto también lo afirma el Concilio de Trento. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración. ¿Qué pasa si yo tengo una hostia sin consagrar en la sacristía? No es el cuerpo de Cristo, es una hostia común y corriente. ¿Qué pasa si tengo un poco de vino? No pasa nada, es un vino común y corriente. Pero ¿qué pasa cuando esa hostia y ese vino están en el altar y el sacerdote pronuncia la oración de consagración? Entonces se da ese gran milagro en el que ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y entonces está presente realmente el Señor y está presente en todo el vino, está presente en todo el pan es el cuerpo de Cristo, el vino es su sangre. Y si, por ejemplo, se divide el cuerpo de Cristo, se divide el pan, se divide la hostia consagrada, se divide en 2, en 3, en 4, en 5 partes, en cada una de esas partes se encuentra plenamente el Señor. Es más o menos como cuando nosotros tenemos un espejo en casa, ¿no es cierto? Nos miramos en el espejo, pero si rompemos el espejo, cada pedacito también nos refleja. Cada pedacito, en cada pedacito, también nosotros podemos mirarnos. Pues es igual. El Señor está presente en la hostia consagrada. Y si se parte en algunos pedacitos de esa hostia, en cada pedacito está presente, vivo y real, nuestro Señor Jesucristo. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino, de otras maneras. Miren, qué importante es. Porque nosotros tenemos que vivir lo que creemos. Se tiene que demostrar con nuestras acciones y nuestras actitudes lo que nosotros creemos. Si creemos que Jesús está en la Eucaristía, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que comportarnos frente al Santísimo Sacramento? Pues tendremos que comportarnos dándole el honor y dándole la importancia que se merece Cristo mismo, que está en el cielo, que se hizo hombre, que murió por nosotros, que se sacrificó en la cruz, que resucitó y que ahora está ahí, en ese pedacito de pan consagrado. ¿Cómo nosotros vivimos esta fe, esto que creemos? Arrodillándonos, arrodillándonos y adorándole, inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Además, guardando las sagradas formas en el sagrario, en el tabernáculo, promoviendo la exposición del Santísimo y las procesiones. Y esto nunca tiene que acabar. Nosotros tenemos que ser siempre partícipes de estos momentos profundos de encuentro con el Señor en la Eucaristía. Cada cristiano tiene que aprender a amar a Jesús en la Eucaristía, darle el culto que se merece y también propagar esta fe con los demás. Entonces nos arrodillamos, también guardamos, el sacerdote es muy celoso. Ustedes han de ver que el sacerdote, una vez que termina de dar la comunión, en el corporal recoge todos los pedacitos que han sobrado, lo pone en la patena y después los purifica para que no se pierda uno solo de esos pedacitos, porque son sagrados, está Dios mismo presente. Y después con una reverencia muy grande, el sacerdote, un copón que tiene que ser dorado, porque está conteniendo el cuerpo mismo de nuestro Señor, se regresa y se lo guarda en un lugar especial, en el sagrario, llamado también tabernáculo, donde se pone una luz pequeñita que indica la presencia de lo sagrado. Y se lo lleva ahí para que se lo adore. También se expone al mismo Santísimo en una custodia y se hacen celebraciones de exposición al Santísimo, los jueves sobre todo, las horas santas.
También nosotros tenemos las procesiones que se realizan con el Santísimo, sobre todo en Corpus Christi, que es la celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Todo esto nos ayuda a vivir nuestra fe, a no olvidarnos que Jesús está presente. Jesús dijo, yo no les voy a dejar solos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y el Señor está presente con nosotros. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Y nos olvidamos de irnos del Señor, de estar con Él. Nos olvidamos de amarle, por lo menos un poquito, comparado a la grandeza y a la inmensidad del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Jesús sabía que Él se iba físicamente, pero quería quedarse sacramentalmente. Cuando hablamos de sacramentalmente es en unas formas, unos signos, en este caso del pan y del vino. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, con quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Cuando nosotros vamos y vemos la Eucaristía, no solamente le vemos a Cristo presente verdaderamente y al mismo tiempo oculto en las especies del pan y del vino, sino que vemos ese cuerpo de Cristo, que es el que se entregó en la cruz por nosotros. Vemos esa sangre de nuestro Señor, que es la que se derramó por nosotros. ¿Y qué vemos ahí? Vemos el amor tan grande que Dios nos tiene. Ese amor tan grande. Nadie ama tanto a sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Y ahí está el signo, su entrega, su sacrificio. Es el signo del amor de Dios. En cada Eucaristía el Señor nos abraza con su amor, que nosotros vamos a recibir ese amor y al mismo tiempo los frutos de ese amor tan grande que es nuestra salvación. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración, queridos catequistas. Ustedes tienen que ser amantes de la Eucaristía. No se conformen solamente con ir el domingo, y no solamente como catequistas, sino como cristianos. No se conformen con ir el domingo y a lo mejor con las justas llegan el momento en el que el sacerdote sale a dar la Santa Misa, a celebrarla. Algunos llegan atrasados y así son muchos de nuestros católicos. Y después cuando termina la Eucaristía salen corriendo. Hay que buscar tiempo para estar con Jesús, frente a Él. Como diría este gran santo, el santo cura de Ars. Tiempo para estar frente al Señor, que Él me mire y yo le mire. Simplemente eso, en un silencio, pero en un silencio muy rico, en un silencio de sentirle al Señor y de que le vea que estamos con ese deseo de encontrarnos con Él. Esos momentos son los momentos en los que se enciende nuestra alma, en los que Dios nos llena de su fuerza, en los que nosotros encontramos respuesta a tantas vicisitudes de la vida. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, San Cirilo declarará, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente. No miente el Señor. Él dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. No miente el Señor. En la Eucaristía, el pan es su cuerpo. En la Eucaristía,
la sangre, el vino, es su sangre. El Señor sabe que nosotros necesitamos de alguna manera mirar y nos da unos signos, pero no basta con que nosotros simplemente queramos comprender con estos ojos físicos mirando los signos, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a mirar desde la fe. Si nosotros tenemos fe en el Señor, si nosotros creemos en su palabra, entonces bastará esos signos que Él nos dejó para entender y comprender que de verdad Él está presente en la especie del pan y del vino consagrado. No nos olvidemos que cuando Jesús resucitó y los discípulos le avisaron a Santo Tomás y le dijeron, mira, el Señor ha resucitado. Santo Tomás no creyó. Santo Tomás dijo, si yo no soy capaz de meter mis dedos en los agujeros de los clavos en mi mano, en el costado, no creeré. Pero después Jesús se apareció y le llamó a Tomás y le dijo que meta su dedo en los agujeros de los clavos y su mano en el costado. Y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor dijo, bienaventurados aquellos que sin haber visto creer. Creer porque Dios nos dice en su palabra. Creer porque el Señor nos está transmitiendo por medio de sus apóstoles. Y nosotros damos ese gran salto a creer firmemente en aquellas verdades de nuestra fe. Luego nos dirá que Santo Tomás, una vez que pudo mirar, poner sus manos en los huecos de los clavos, en su costado, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Es lo que nosotros decimos cuando el sacerdote está elevando el pan y el vino. Si bien es cierto, es mejor mantenernos en silencio, pero en el interior podemos decir, Señor mío y Dios mío. Ponernos en esa actitud de Tomás y decir, Señor, tenemos que creer. Por la fe creemos en que tú estás presente en la Eucaristía y también guiados en lo que ahora nos dice San Cirilo, porque sabemos que tú no mientes, Señor, que tú eres la verdad y tú en tu palabra nos has dicho, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en conmemoración. Vamos a avanzar con este siguiente tema, el banquete pascual. Todos hemos ido a un banquete, ¿cierto? Es una mesa, se da una comida, se comparte con muchas personas, alguien invita, hay los invitados y es una reunión de felicidad. Pues bien, a esto se lo compara a la Eucaristía. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, desde luego. Es el memorial sacrificial, se perpetúa la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Pero también es el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es ese banquete, es ese lugar donde se nos invita para comer y se nos quiere dar un alimento espiritual, celestial. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Miren, queridos catequistas, la Eucaristía tiene como estas dos dimensiones. Primero, la sacrificial. En la Eucaristía se hace presente, se perpetúa ese sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también la Eucaristía es un banquete, porque ahí Jesús, que entrega su cuerpo y su sangre, nos lo da a nosotros como alimento de salvación. Y al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros comulgamos con Él. Logramos una comunión muy grande, íntima con el Señor. El altar. Nosotros hemos visto en nuestras iglesias, hay algunos elementos importantes, el altar, el ambón, la sede, el presbiterio. Pues vamos a hablar de uno de estos elementos. El altar es la mesa donde se celebra la Eucaristía. Representa los dos aspectos de un mismo misterio.
el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo. Miren, el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles y a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da, que es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo, dice San Ambrosio, y en otro lugar, el altar es imagen del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Miren, qué importante. Cuando nosotros vemos el altar, vemos un signo. El altar representa a Cristo, porque está representando el sacrificio que se va a celebrar o que se ha celebrado sobre el altar. Cuando el sacerdote va a celebrar la Eucaristía, ustedes se han de haber fijado, llega y lo primero que hace, claro, ahí el Santísimo, hace la genuflexión al Santísimo, pero luego besa el altar. ¿Por qué besa el altar? Porque es el signo de Cristo mismo. En ese altar Jesús va a entregar su vida. Y más todavía después, sobre ese altar se le pondrá a Cristo mismo que entregará su vida por cada uno de nosotros. Tomad y comed todos de él la comunión. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces no es una opción. Muchas personas como que no le dan la importancia a recibir la Eucaristía. Y puede pasar un domingo, 2 domingos, y puede pasar mucho tiempo sin que reciban la Eucaristía. Claro, si esto ocurre, vemos cómo se están privando de un alimento indispensable para su vida espiritual y para su salvación. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dice el Señor. Para responder a esta invitación, sin embargo, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo, porque no podemos decir, bueno, está bien, el Señor nos dice que tenemos que recibir en Santa Comunión, entonces vamos y comulgamos indiscriminadamente, sin preparación. No es así. Tenemos que darle el valor que tiene la Eucaristía. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien come el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y come entonces el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Miren, recibir la Eucaristía es un don, una gracia, una bendición muy grande, pero también puede convertirse en una situación de pecado si, por ejemplo, nosotros vamos y lo recibimos indignamente, porque es no respetar al Señor, porque es no valorar esa grandeza, esa divinidad que estamos recibiendo. Nuestro cuerpo es como una casa. Dios va a entrar a esa casa. Nosotros tenemos que tener una casa mínimamente arreglada para que el visitante pueda entrar, pueda ser honrado. Entonces, por eso es muy importante, queridos hermanos, si nosotros queremos comulgar frecuentemente, que es lo indispensable, es lo recomendable, comulgar frecuentemente. Ojalá todos los domingos y si podemos todas las veces que vamos a la Eucaristía, aún entre semana, pues es importante, pero tenemos que acudir también a la confesión, comulgarnos para comulgar y luego, antes de la comunión, acudir a la confesión para que Dios nos perdone los pecados y podamos luego hacer comuniones dignas. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave
debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunidad. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, es decir, hay que hacer el ayuno una hora antes de la celebración eucarística para prepararnos espiritualmente desde que salimos de casa a recibir al Señor en nuestro corazón. Por la actitud corporal, es decir, los gestos y los vestidos, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de este momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Es muy importante cómo vamos vestidos a la Eucaristía, porque vamos a una fiesta, vamos a un banquete, tenemos que ir de una forma que responda a esta fiesta a la que nosotros vamos. Tenemos que ir formalmente vestidos y sobre todo con ese deseo de recibirle fervientemente al Señor. La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan y hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Nosotros hemos visto en algunas ocasiones, el sacerdote da las dos especies, el pan y el vino, es decir, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero en algunas ocasiones puede dar solamente una de las especies, que sería el cuerpo de Cristo. Aún, si no da las dos especies, si solo da la una, ahí está contenido ya todo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, es decir, la totalidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver cuáles son los frutos de la comunión. Cuando yo comulgo, ¿qué frutos recibo? No nos olvidemos, tiene que ser una comunión con una buena preparación. Primero, la comunión acrecienta nuestra unión íntima con Cristo resucitado. Quien come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Alimenta nuestra alma. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos. Cuando nosotros comulgamos recibimos una purificación, pero claro, no de todos los pecados, de los pecados veniales, porque para poder borrar los pecados mortales, Jesús instituyó otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia. Fortalece la caridad, restaura las fuerzas perdidas, fortalece la caridad en la vida cotidiana, tiende a debilitarse. La caridad es el amor. Nos preserva de futuros pecados mortales. Cuando más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado. Si nosotros estamos unidos a Cristo, vamos a tener mayor dolor cuando pecamos y por eso vamos a evitar el pecado. La unidad del cuerpo de Cristo.
La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, que es la Iglesia. ¿Sí? En la Eucaristía, no nos olvidemos, se visibiliza la Iglesia. Por el bautismo, formamos parte de la Iglesia. Pero ¿cuándo se reúne esa Iglesia? Cuando celebramos la Eucaristía. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres y sus hermanos. No puede haber esta división. Yo amo a Cristo, me voy, le recibo con amor, pero odio, trato mal y no me preocupo de los hermanos. No nos olvidemos que Jesús nos dice, si tú vas a presentar una ofrenda en el altar, pero tienes algo contra tu hermano, primero deja ahí la ofrenda. Primero anda y hazte de buena con tu hermano. Y luego ven y presenta la ofrenda. Miren, hacerse de buenas con el hermano. La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia, que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones del Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. En la Eucaristía debemos orar mucho por la unidad de todos los cristianos. La Eucaristía prenda de la gloria futura. En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía, oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor, y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria del cielo. Miren, si nosotros decimos que cuando llegue el fin de nuestra vida, iremos a participar de un gran banquete en el cielo, donde estará el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y todos los santos, si nosotros decimos que esa será el banquete final, pues hay un banquete anticipado, allá participar de ese encuentro de Dios en el cielo, de esa gloria, y eso lo hacemos cuando nosotros celebramos la Eucaristía. La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía expectantes mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Miren, nosotros tenemos la primera venida del Señor cuando nació de la Santísima Virgen María. Jesús resucitó y ascendió al cielo y ha ofrecido venir por segunda ocasión. Pero hasta que llegue por esa segunda ocasión, Jesús no es que se ha perdido definitivamente de nosotros. Él se quedó con nosotros, pero en una forma velada, es decir, en unos signos del pan y del vino. Pero estos signos son reales, no son simplemente una representación. Es Jesús mismo presente en las especies del pan y del vino. Ahí está presente el Señor. Por eso, quien come de su cuerpo y de su sangre, verdaderamente le come al Señor. Verdaderamente le recibe en su corazón y en su vida. Claro está, de una forma total se realizará ese encuentro con Jesús cuando nosotros vayamos al cielo y cuando lo veamos realmente con todo su cuerpo glorioso, así como subió al cielo. Queridos hermanos, ahora nosotros les vamos a mandar una tareita con estas preguntas. La primera, ¿qué es la transubstanciación? Segundo, ¿cómo expresamos el culto eucarístico? Tercero, ¿cómo debemos prepararnos para la comunión? Y cuarto, ¿cuáles son los frutos de la comunión? Muy bien, queridos catequistas, hemos terminado esta
hemos terminado este encuentro. Les agradezco mucho por su atención. Espero que pasen una linda semana. Que el Señor les bendiga abundantemente y no se olviden. Sigan adelante siendo esos buenos catequistas, esos buenos cristianos, esos buenos testigos de Dios en el mundo. Que tengan una buena semana.